50 aniversario de su fallecimiento. Tuvimos la gran suerte de que en el año 1868 pues pintara para la cofradía de nuestro Padre Jesús el rostro de Cristo para el paño de la Santa Mujer Verónica, que cada Viernes Santo pues procesiona por las mañanas en la ciudad. Y bueno, pues creo que era una efeméride suficientemente importante como para exponerlo a las plantas de nuestro Padre Jesús de esa forma tan maravillosa. Y aquí aprovecho para darle las gracias a nuestro prioste, a don Javier Pozo, que debe estar por ahí, y también a la persona a la que voy ahora a pasar la palabra, que va a hacer una presentación pues de su muy querido compañero de profesión, ambos profesores de Historia del Arte. Y bueno, pues mi agradecimiento a todos ustedes, mi agradecimiento al autor intelectual y al impulsor de esta iniciativa, que se integra dentro de todo lo que es la difusión, el dar a conocer a todos el patrimonio que hoy día tiene la Cofradía de Jesús y que sirve para rendir culto a nuestro Señor. Y hoy pues lo estamos volviendo a hacer. Para los que no lo sepan, a continuación de esta ponencia pues tendrá lugar la Santa Misa en memoria de don Domingo Valdivieso. Pues como ya tendré tiempo de hablar luego al final de don Juan Antonio, voy a ceder la palabra a mi buen amigo José Alberto Fernández. Gracias a todos. Buenas tardes. La verdad es que es un auténtico honor, como siempre, ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero yo creo que este magno además le da una dimensión muy singular a este reencuentro. Es un auténtico honor, digo, presentar a mi amigo, compañero y admirado Juan Antonio López Delgado, cuya presentación es extremadamente complicada por el gran acervo de obra que acumula a sus espaldas, por su proyección intelectual, su docta cultura y ese cariño tan singular que pone en el trato con los amigos y con todos aquellos que tienen la suerte de juntar sus vidas con la suya. Ya digo, la obra de Juan Antonio es inmensa, reúne volúmenes desarrollados a lo largo de toda su carrera profesional en los más diversos ámbitos, abarcando desde la literatura, pasando por la poesía, la historia del arte, la historia y ese tema tan querido para él como es la bibliofilia, esa pasión que también cultiva y que le ha llevado a abordar en tantas ocasiones las vidas de aquellos apasionados por la lectura, por la literatura en nuestro país, reivindicando también esa otra personalidad, esa otra intimidad de personajes tan representativos, tan conocidos como puedan ser Cánovas del Castillo y otros muchos, o el propio Conde de Floridablanca, que más allá de lo que sale en los libros de historia, Juan Antonio se ha preocupado de abordar esa intimidad literaria, esa pasión por los libros de cada uno de ellos. Sería prolijo, digo, hablar de todo ello, pues daría para estar seguramente muchas horas. Juan Antonio y yo hemos compartido profesión como profesores de educación secundaria, que él además ha conjugado con su faceta de académico dentro de la Real Academia de la Historia y últimamente también ya jubilado dentro de la Real Academia de Alfonso X el Sabio, que indudablemente son el epígrafe idóneo para su merecida trayectoria y el cultivo de la cultura que ha desarrollado a lo largo de todos estos años. Sin embargo, voy a centrarme en este caso en esa relación tan intensa que Juan Antonio ha desarrollado a lo largo de los últimos años en la reivindicación de dos personalidades artísticas bien diferenciadas y a la vez prácticamente hermanas, como son la del pintor Eduardo Rosales y también la figura de Domingo Valdivieso. Almas gemelas de un tiempo y una época pasada, pero que sin embargo han tenido el vértice común de Juan Antonio, que se ha preocupado por tratar de curar ese olvido sistemático del que tantas personalidades adolecen en el ámbito de la cultura hispánica y que sin embargo no le han llevado sino a armarse
de valor, paciencia y ánimo para llevar a cabo una bibliografía intensa que ha tenido por principio y por fin reivindicar la faceta humana y artística de estas dos grandes personalidades. De forma que a día de hoy es prácticamente imposible separar la personalidad tanto de Rosales como de Valdivieso de la propia persona de Juan Antonio, algo que desde luego supone un auténtico privilegio para los que hemos tenido la suerte de tratar a Juan Antonio en la intimidad y de conocer además su prolija obra literaria al respecto. No hay más que decir que en el año 2009 vio la luz una obra con un título tan significativo para las fechas en las que estamos como Domingo Valdivieso, pintor. Una primera introspección dentro de la labor artística, vital de este pintor mazarronero que ciertamente tuvo unas circunstancias ciertamente similares y difíciles en relación con su amigo Eduardo Rosales, a los que Juan Antonio también ha rendido homenaje recientemente en una obra fundamental para el estudio del pintor, como es su epistolario del año 2018, que también tuve la inmensa fortuna de poder presentar. Y como lo que nos va a contar a continuación Juan Antonio excede en interés lo que yo pueda aportar ahora con las palabras, no quiero perder ni un segundo más en cederle la palabra para que haga justicia, repare ese olvido ante la figura de Domingo Valdivieso en este 150 aniversario de su fallecimiento, ante la que es una de sus obras más conocidas para los murcianos, como es El paño de la Santa Faz, que aunque hace ya ciertamente algunos años que no puede verse en la calle, sin embargo está unido intensamente a la figura de la Santa Mujer Verónica, configurando junto a ella un inseparable icono de nuestro arte y de nuestra cultura popular local. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alberto. Pues cedo la palabra al académico y doctor, profesor don Juan Antonio López Galindo. Delgado, perdón. Gracias, muchas gracias por tan admirables palabras para mí, tan amables. Gracias. Señoras y señores, estimados amigos, es un honor para mí que algunos amigos directos me hayan dado la oportunidad de hablar de nuevo sobre Domingo Valdivieso, y más en coyuntura cordial de recordarle cuando se acaban de cumplir los 150 años de su fallecimiento. Con tristeza lo digo, este tipo de evocaciones debiera acentuar la autoexigencia en que estamos de acercarnos también a otros hombres ilustres que pasaron por el azul de nuestra tierra sin ser prácticamente notados, los jardines de cuyas almas no hemos buscado aún con ahínco suficiente. El artista plástico más grande y señero que ha dado Mazarrón, Domingo Valdivieso, en Arejos, aguarda todavía la exposición justiciera y jubilar que merece iniciativa y pretensión que nos permitimos recomendar a cuantos en esta comunidad murciana se dicen amigos del arte. En nuestro caso, hace 13 años que publicamos la primera monografía sobre su vida y pintura, y en otras páginas posteriores dadas a la estampa, glosamos asimismo la amistad fraterna que mantuvo con Eduardo Rosales y las fecundas secuelas de aquella camaradería artística. Había venido a la vida en Mazarrón un 29 de agosto de 1830, el que sería gran artista de la paleta y el pincel y muy notable en los anales de la pintura en España. Fue un niño silencioso y observador, de esos que no dan castigo a las madres siempre expectantes y solícitas. En mirar a las gentes y sus acciones insignificantes diarias, el trajín y nomadeo de muchos y la leve algarabía de la venta en los atrios de la iglesia convento de la Purísima, se le iba al mozuelo casi todo el embeleso de sus horas. Ingresó en las aulas del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia, matriculóse al cabo en la Cátedra de Delineación, Geometría y Mecánica, correspondiente a don Francisco Valle Espinosa, que ya había servido a las clases de dibujo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y pertenecería después a la comisión encargada de recoger las pinturas de los suprimidos conventos. Se daba la paradoja de que mientras en su hermano Carlos el dominio de las ciencias matemáticas le había conferido audacia para los primores de jardinería, el sensualismo en marcha del futuro pintor le hacía mago de las fiestas más suntuosas del color y de la luz. Ya era un hombrecito Valdivieso. Un día de finales de junio de 1843, en la recta final de su bachillerato,
Vio como una fuerte ventolera derribó 2 grandes árboles en la ronda de Garay, pero vio más, cómo las fuerzas que mandaba el teniente coronel Ros de Olano a favor de Narváez y resueltamente en contra del regente, intentaron sublevar a Murcia, como ya ocurría en otras capitales antiesparteristas, hallando enconada resistencia en el Marqués de Camacho, que logró se batieran aquellas en retirada hasta cerca del puerto de la Cadena. ¿Quién le iba a decir a Valdivieso que aquel jefe militar rebelde, Antonio Ros de Olano, sería su amigo entrañable años después en la Villa y Corte, y que le retrataría a él como recién salido de una noche romántica y bohemia en la luz de gas del Liceo Artístico o en la aceitada de relentes del Parnasillo? No desestimaba a nuestro muchacho la idea de irse a Madrid a buscar fortuna, aunque no tuviese a la sazón más que un mediano pasar, y su caudal no le asegurase su futura suerte en términos de consentirle vivir sin buscar una carrera donde sirviera y medrara como empleado. No había trabajo que le desanimase ni contratiempo que no tratase de superar. En la Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País, en la compañía de jóvenes pintores como Pascual Ibals y Germán Hernández Amores, y en la de don Juan Albacete, director de la citada escuela, recibió sus primeras enseñanzas y le dio las primeras inspiraciones. Pero su sino y su prurito eran el de ir a Madrid y ver luego a París y Roma, refugio del arte nuevo y fuente del arte antiguo. Y fue así avanzando lentamente por el áspero, si bien seductor camino del arte, y como primer paso de su jornada Madrid le recibió en su seno. Logró entrar de operario en la Casa de Correos, aquel edificio notable pero sin gusto ni armonía que dijo mesoneros romanos, ubicado en un frente de la Puerta del Sol, ángulo de la calle de Carretas. En las veladas musicales del Liceo Artístico y Literario de Madrid, principia Valdivieso a considerar muy en serio los valores permanentes y universales de la pintura. En sus ratos libres acudía a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, a comienzos ya de la década de 1850, donde profesores como Federico de Madrazo, Carlos Luis de Rivera, José Piquer, Joaquín Espalter o Ponciano Ponzano quedaban encargados de aprobar las obras de pases a estudios superiores, pudiendo ingresar los alumnos en las clases de antiguo y ropajes, de anatomía pictórica, de perspectiva, de teoría e historia de las artes y las de grabado en acero y en hueco. El rango de la docencia artística a que llegó Valdivieso en el otoño de 1867 suponía el paso previo de académico de mérito en la Real de las Tres Nobles Artes de San Fernando. Vive Valdivieso humildemente entonces en el número 37 de la calle de Caballero de Gracia. El carácter linealista y melancólico, siempre elegantísimo, de la pintura de Hernández Amores no halló eco ostensible en la de nuestro artista, aunque empezó a a manifestar pronto una tendencia, así en lo personal como en lo estético, que supondría el afianzamiento de una irrenunciable ansiedad metafísica y un anhelo de misticismo desoidor de las tendencias del siglo. Por otra parte, tampoco parecía responder su afán pictórico al deslumbramiento mimetista de don Federico de Madrazo y al academicismo a ultranza de los antecesores de este, que habían saturado el arte de la pintura de concesiones a la moda, pero desgraciadamente también de las maneras que dan el artificio. Méndez Casal habla acertadamente de aquella generación rebelde, que es justamente la que aparece matriculada en el curso 1854-55 en la Academia de San Fernando de la calle de Alcalá, Alejo Vera, Raimundo Madrazo, Vicente Palmaroli, Ventura de Miera, Antonio Gisbert, Martín Rico, Puebla, Rosales y Valdivieso. Estudiaban entonces colorido y composición, y era París, pero sobre todo Roma, la meta de sus sueños. Consiguió Valdivieso aprender pronto la técnica de la talla dulce, amén de la de grabado en relieve sobre madera o metal blando denominada entalladura. La de aburil requirió más destreza técnica y habilidad del artista mazarronero, hasta llegar a esas estampas que pronto enjollarán publicaciones como Reyes Contemporáneos, Historia de la Marina Real Española o las mismísimas novelas ejemplares de Cervantes. Tras de un aparente fracaso en las oposiciones para ganar plaza de pensionado en Roma, sigue ganándose la vida como dibujante y litógrafo en unos años oscuros en que rudamente se le presenta el dilema entre tender la otra mejilla al ultraje o batallar valientemente por la fe. Vuelve pues vencedor de sí mismo a su Mazarrón natal, donde pintará a sus padres, Pedro y Maravillas, y a otros parientes y amigos.
con inaudito tesón consigue ser elegido nuevo pensionado en el extranjero en concurso convocado por la Diputación Provincial de Murcia. En su otorgamiento, el seleccionado debía remitirle testimonio de su progreso artístico. París primeramente y Roma después fueron hitos donde la técnica pictórica y su dominio para reflejarla con mejor soberanía y más libertad se canalizan y acendran en Valdivieso, en Arejos. En París pintará en 1861 la asombrosa Magdalena en oración, donde el recogimiento y religiosa unción de la que mucho amó y se le perdonó mucho, llega y hiere la sensibilidad del contemplador. Hermoso cuadro en verdad, sobrio, preciso, donde nada falta ni sobra y en que la armoniosa condensación cromática de oros y negros que se arracima van desencadenando una muy dulce placidez estética. La Diputación, antes de acabar 1862, transige al fin. Perdonen que haga un pequeño paréntesis, por si hay algún joven investigador que puede interesarle este punto siguiente. Transige al fin la Diputación. Permítanme que tras este transige al fin abra un breve paréntesis o digresión al modo como quedaron en alto en aquel capítulo del Quijote las espadas de Alonso Quijano y el Vizcaíno. Trátase de un tema arduo que pudiera interesar esta noche a algún joven investigador, como digo, el asunto muy mal atendido o nunca de las ayudas o becas de pensión para nuestros artistas en el extranjero. Si no había un mecenas privado detrás, el patrocinio era solo aparente, escaso y mezquino. Además, estas ayudas oficiales llegaban tarde y mal, y la ruda victoria de los artistas consistía en consentirlas en su triste menesterosidad. No era infrecuente entonces que llegaran a la redacción de periódicos y revistas ilustradas sobre la situación económica de nuestros pensionados noticias como la siguiente. Nos escriben de Roma esto. Es cosa muy triste ver la situación de los pensionados españoles, pues habiendo ya hecho todos los estudios elementales de su arte y algunas copias con muy feliz resultado, se ven en la dura necesidad de no poder emprender los estudios que son consiguientes a los que ya han seguido, ni servirse del natural para hacer algo de invención. Necesitarían para ello taller a propósito y aumento de pensión. Y seguramente podría el gobierno cumplirles lo prometido, sin más que dar orden al gobernador de estos lugares píos españoles para que se les aumente su asignación anual según lo establecido en los reglamentos. En mis rebuscos por el inexhausto Archivo General de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, he encontrado noticias sobre pensionados muriéndose de hambre y de tuberculosis en los rincones más degradantes de barriadas romanas o en el Montmartre parisino, y el mismo Valdivieso no quedó de tal promiscuidad y declive enteramente exento. Decíamos, en el breve paréntesis antes, la Diputación, antes de acabar 1862, transige al fin con el anhelo de Valdivieso de marchar a Roma, aunque es desde París donde envía su cuadro de las hijas del Cid abandonadas en el Robledal de Corpes, que alcanza medalla de tercera clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de dicho año. Por si hay algún interesado en este sentido, tengo ya aquí apuntado como anécdota que esas exposiciones nacionales anuales, la de 1862, en que ganó tercera medalla Valdivieso, se puede decir un poco que es la victoria de los murcianos, porque las tres medallas primeras se dieron a murcianos, en este caso la tercera a Valdivieso, la primera se dio a Germán Hernández de Amores por su viaje de la Virgen y San Juan a Éfeso, y la segunda a Luis Ruiz Pérez por unos jugadores de ajedrez. Es en Roma donde el lacerado espíritu de nuestro pintor se vuelca en una espiritualidad que solo quiere exteriorizarse a través de una pintura cuyo epicentro sea Jesucristo y su entorno. La manera sobria, suelta y sintética de Valdivieso devuelve entonces a sus lienzos lo que la pintura ha demandado siempre: espontaneidad creadora, aunque no desatenta a cuanto significa orden, límite, conveniencia de organización. Son los años en que prepara con tanta fruición tenaz el descendimiento de la cruz, hoy en el Museo Nacional del Prado. Aunque antes, en la preparación de aquel gran cuadro, ha brotado de su pincel, lirio de luz viva, relámpago inmóvil de su formulación estética, el Cristo yacente del Museo de Bellas Artes de Murcia, tan lírico, tan de primer orden que, careciendo de todo simbolismo complicado, quisiera subir hasta las alturas mismas del pensamiento religioso,
del sagrado silencio del misterio de Dios. Y eso que nada más humano que este Jesucristo, para el que posó el gran rosal a la pintura. Cómo se enjugaron un tanto las pesadumbres ingénitas de Valdivieso al ser premiado su descendimiento con medalla de segunda clase en la Exposición Nacional del 64, superada solo por la primera concedida al gran Rosales por su testamento de Isabel la Católica. Los dos amigos, hermanados en técnica y carácter, acentuando su amistad por mor del arte y del reconocimiento oficial, cuando aún no estaban tan distantes en las horas difíciles romanas, paseando ambos sus menesterosidades por la Vía Felice, por la Trattoria del Epre, por el Café Greco, por el Hospital de Santiago, dibujando anatomías del natural. Decíamos que la trayectoria de tema religioso de Valdivieso es sobremanera singular. Habría que remontarse a pintores primitivos italianos para notar ese entusiasmo exclusivo y ese delicado misticismo que en su alma impúber se iba acentrando. Lógicamente, no puede cantarse, esculpirse o pintarse con arte algo que ataña al espíritu sin sentir mínimamente esa fe que impulsa la voluntad y el sentimiento del artista. Pensamos en el Gaudí de la Sagrada Familia o en el José Gimona de la Primera Comunión. Aquel era un verdadero santo laico. Este, como antes su hermano Juan, recibe el impacto de la fe que canalizará estéticamente en el marco de la Academia o Círculo Artístico de San Lucas. Y qué decir de un Francisco Salcillo, una de cuyas primeras, para mí, esculturas suyas, la de San Antonio de Padua, en San Antolín, donde me bautizaron, consigue también arrobarme a mí con el aura conventual de pura austeridad que no ha sido ganada aún por el embeleso ni por el arrobo y que se mueve lo preciso para responder al gesto del niño cariñoso hasta el afán del abrazo. No hay nada aquí del italiano paterno y sí algo de lo ascético del propio autor, que fue novicio con los dominicos. Antonio Arnao, el poeta murciano amigo de Valdivieso, nos dice que este era suave en su trato, fiel en su cariño, abierto a la conmiseración de los males ajenos, pronto a la generosidad, desconocedor de la envidia. Era, además, escribió esa ilustración española y americana, de carácter dulce y paciente, sin que por esto faltase vehemencia a sus sentimientos. Acostumbrado a no molestar con sus pesadumbres a las personas que trataba, sufría en silencio sus disgustos que solo revelaba a los más predilectos amigos. Nunca, ni en las mayores tribulaciones, se turbó la paz de su espíritu. Con esa paz, decimos nosotros ahora, pintó la que pudiera ser culminación de su profundidad espiritual, antes de que su razón se turbara transitoriamente y alcanzara la visión de esa otra eternidad, disponiéndose a restaurar en la propia conciencia el culto por las cosas esenciales, por la ecuación más pura de las indispensabilidades de vivir. Nos referimos a la santa faz para el paño de la Verónica de Salcillo. El conde de Roche y duque de Amalfi, don Enrique Fulgencio Fuster y López, regalará 2 años después, en 1870, el hermoso trono en que 8 nazarenos estantes sacaban a la calle el paso de aquella mujer que también amó mucho y de cuyo exquisito entristecimiento supo el gran Salcillo extraer todo el verdadero, todo el embeleso capaz en el naturalismo. La presencia en Murcia de Valdivieso, su acendrada religiosidad sin fisuras y su fama de pintor ya premiado en exposiciones nacionales de Bellas Artes decidieron a Roche encomendarle el lienzo que llevaría en la afamada procesión del Viernes Santo el paso de la Santa Mujer Verónica. En mi libro sobre Valdivieso de 2009 escribía yo esto: se esmeró nuestro pintor en ese rostro divino que, aunque sudoroso por el desfallecimiento y herido por los golpes de la soldadesca, la flagelación y la corona de espinas, alcanza a reflejar una mirada de bendición, gratitud infinita y severa hermosura sobrenatural. Pero aún hay en tales ojos un punto de infinito misterio inescrutable que ya no es súplica ni reclamo de pausa en las maceraciones, porque dicen o parecen decir, por el contrario, autoridad de quien crea, que acusa a la esterilidad del hombre y formula el poder de la benevolencia. Por eso me atrevo a conjeturar ahora, dicen esos ojos divinos, lo que Jesús dijo a Santa Catalina de Siena: yo soy el que soy, tú eres lo que no es.
No serían muchas de seguro las personas que se fijasen bien, era yo niño y adolescente, en esos aparentes aditamentos extrínsecos, mientras el leve paso, con aquel velo sagrado en titileo, caminaba por las calles y plazas de nuestra ciudad, pero deberían haberlo hecho, como debería exponerse siempre al público este paño sagrado de batista blanca con cenefa de flores y calados, hilo áureo y reborde de encaje de oro también centrado por la faz de nuestro Redentor, por cuya transparencia y cuidado de ejecución se le oía decir siempre a Torrefontes, parece no permite distinguir el derecho del revés. Como hemos levemente sugerido antes, se secó la razón de Valdivieso en la otoñada de 1870, cuando su amigo el poeta murciano Antonio Arnao escriba a raíz de la muerte del artista un sentido artículo necrológico evocativo en la Ilustración española y americana, dirá lo siguiente: bien poco hace, casi ayer, corrió una desconsoladora noticia por los círculos artísticos de la corte, y aquella noticia era cierta: Valdivieso estaba demente. Había sido conducido a un establecimiento público donde se custodia a los desventurados que han perdido la luz de la razón. Por ventura, cayó luego en manos más profesionales, como las de los doctores Mata y Esquerdo. Aquel paréntesis de locura pasó y no trajo en su senda de precipicios estigmas con retroceso ni raíces malsanas. Nuestro pintor siguió laborando. Firma y fecha su cuadro Felipe II presenciando un auto de fe que figuró en la Exposición Nacional de 1871. Se le concedió la Cruz Sencilla de María Victoria. El recuerdo que en ese certamen se alzó con la primera medalla de oro Eduardo Rosales, con su cuadro de Muerte de Lucrecia, tan alabado y denostado e incomprendido todo al mismo tiempo. Ya entrado 1872, lleva entre manos el estudio de otro cuadro de historia, La Judía de Toledo, escena de vigor dramático, al decir de Vaquero Almansa, que llegó a verlo en la casa taller de la calle matritense de Caballero de Gracia. Ya lo acompaña y cuida Antiguá, el joven discípulo y más que aprendiz de pintor, que había tenido y tendría aún muchas cordialidades delicadas con Rosales en Murcia. Pinta a duras penas el retrato de don Francisco Goicoerrotea. Goicoerrotea vino a Murcia con doña Isabel II en aquel viaje famoso del 61, 62, no me acuerdo ahora mismo, y era un mecenas también. Estuvo en la Real Casa, adscrito a la Real Casa Española. Las últimas semanas, con disnea, fiebre y vómitos de sangre tumultuosos, no se separaron de él ni Lorenzo Dibois ni Gil Montejano, que, camino de París, se había detenido en la Villa y Corte para visitar a su maestro y amigo. Falleció Valdivieso en Madrid a las 6 de la tarde de un 22 de noviembre de aquel mismo 1872. Dios le tenga en su gloria. Termino ya. Gracias, amigos, por haber permitido os acompañara en esta gratísima velada evocativa de Domingo Valdivieso. Que su figura y su obra no queden nunca más en la pausa efímera de una efeméride, porque son merecedoras de constante atención y estudio constante. Muchas gracias. Escuchar a esta persona tan conocedora de esta figura tan denostada y tan olvidada que hoy aquí rememoramos. Pues muchísimas gracias, don Juan Antonio López Delgado, muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo, por su entusiasmo con este murciano, y muchísimas gracias también, José Alberto, pues por tu apoyo siempre y por tu por promover este tipo de actos dentro de la cofradía. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por su asistencia, y les invito a que participen ahora de la Santa Misa que se va a celebrar en memoria de don Domingo Valdivieso Narejo. Muchísimas gracias a todos. Vamos a entregar un retrato de nuestro Padre Jesús para que lo tenga de recuerdo y rece mucho por nosotros. Para usted.
va nuestro Padre Jesús con la cruz del siglo XVIII, la filo de oro, y lleva la túnica que conocemos como de las esposas, bordada sobre terciopelo morado de seda, bordada en oro. Gracias, muchas gracias. Nada. Y luego, pues, que tenga usted también la publicación que hacemos anualmente en la cofradía. Me está ya abrumando, es verdad. Y unos caramelos que para eso somos nazarenos. Gracias. No tengo palabras. Muchas gracias.